Vamos a ver. Bueno, pues parece que ya comenzó a grabar. Pues hola, estimados estudiantes, muy buena tarde. Este video, bueno, es para la sesión que corresponde a esta semana. Como saben, la semana pasada fue la última semana del parcial 1, fue donde se realizó pues la última evaluación. Esta semana, pues bueno, voy a dedicarla para hacer el registro de las calificaciones de esta materia en el sistema, aunque, bueno, esta materia, el titular no soy yo, es otra maestra, yo soy el auxiliar, entonces, o el suplente, mejor dicho, entonces yo voy a hacerle llegar las calificaciones que ustedes obtuvieron a la maestra para que ella las pueda registrar, porque a ella es a quien le aparece la materia en el sistema. Pero de todas formas, yo voy a hacer una captura de pantalla de las calificaciones que están registradas de todas las actividades y se las voy a publicar en el canal general para que ustedes puedan observarlas y pues si quieren darme algún comentario, etcétera, pues me lo puedan hacer antes de que yo pase el documento a la maestra titular. En esta semana comenzamos una nueva unidad para poder abordar. La unidad se llama textos legibles, es la unidad 3 y como se lo podrán imaginar, en esta unidad vamos a abordar algunos temas para poder desarrollar criterios, para poder elegir tipografías adecuadas para ciertos proyectos editoriales. En Internet y en los software que utilizamos hay una infinidad de tipografías disponibles, algunas gratuitas, algunas de paga. em, bueno, a lo mejor ni siquiera lo tengo que mencionar. Si ustedes entran a sitios como DaFont o como Squirrel Font, encontrarán una amplia variedad de tipografías para el uso de diferentes proyectos, pero no todas tienen los criterios o los requisitos para poder utilizarse de una manera adecuada ni de una manera versátil, porque los bancos de tipografías como esos son para visualizarlas. Sí las pueden descargar y las pueden instalar en su computadora y las pueden usar en proyectos, pero siempre tienen la leyenda de que son tipografías para prueba o para uso personal, y si las quieren utilizar para un proyecto tienen que pagar una licencia. Y entonces al pagar la licencia, ustedes pueden descargar el archivo de tipografía completo para poder usar toda la amplia gama de signos que debería de tener la tipografía. Cuando nosotros descargamos una tipografía de dafont.com, generalmente no está completa, porque es una tipografía para un uso básico, para probarla y ver si nos convence o no. Y otro de los criterios es poder analizar si su lecturabilidad es adecuada, si es una tipografía que podrían leer las personas a las cuales va dirigido el material que estoy desarrollando, etcétera. Entonces hay diferentes criterios que tenemos que ir desarrollando, conociendo, para poder decir si esa tipografía es buena para lo que quiero hacer o no. Entonces, voy a comenzar mostrándoles un material que ya se los dejé alojado en la unidad 3, en la sección de archivos. Está en formato PDF, es esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Bueno, el tema se llama Criterios de selección de tipografías de lectura. Es como muy específico que tengamos que abordar tipografías que son para lectura, pero es que a veces nos encontramos muchas tipografías en Internet y pensamos que todas podrían servir, o pensamos que algunas podrían servir y resulta que son más adecuadas para diseñar títulos o para diseñar subtítulos o para diseñar llamadas de atención, y no tanto para cuerpos de texto extensos, o a lo mejor son adecuadas para materiales con poquito texto, por ejemplo un flyer o a lo mejor un folleto, pero no son adecuadas para una revista o un libro. Entonces, hay que entender que ciertas tipografías sirven para ciertas cosas y otras no. Entonces,
para poder entender cuáles son los criterios, tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué tipo de texto es el que vamos a trabajar? Si son textos narrativos o de consulta, informativos o descriptivos o científicos, porque recuerden, no todos los textos son para todos los públicos. Hay textos que están hechos para ciertos segmentos de mercado, como las revistas que son para jóvenes o los catálogos que son para otro tipo de personas, o las revistas que a lo mejor hablan de productos para la salud, que a lo mejor son para personas ya mayores. Entonces, el tipo de público al que va dirigido el producto editorial es el que va a definir en gran medida el tipo de tipografías que utilicemos. Y otro de los criterios que debemos de considerar es qué tan extenso es el material, porque si elegimos una tipografía que es muy ornamental, pues a lo mejor va a ser muy cansado leerla en un texto muy, muy largo. Entonces, pues bueno, entre otras cosas, ¿no? A veces también debemos de preguntarnos si el tipo de lectura que tenemos que redactar es para una lectura rápida, por ejemplo, lo que leemos en un folleto o algo así, o si es una lectura comprensiva, como un capítulo de libro que tenemos que ponerle un poco más de atención para ir recordando los detalles. Y también sobre qué sustrato se va a aplicar esa tipografía, si es para un medio impreso o si es para un medio digital, como los libros o las revistas que vemos en tablets o en computadoras. Entonces, en este documento yo les he compartido unas tablas o unos esquemas que ustedes pueden ir comparando o considerando dependiendo del tipo de texto que vayamos a utilizar. Pero para ser más específicos, podemos seguir avanzando en lo que hay que pensar. Primero, cuando trabajamos con textos cortos, eh, muy probablemente vamos a utilizar tipografías que tengan cualidades plásticas o estéticas más amplias o más versátiles. Cuando uno se refiere a cualidades plásticas de la tipografía, se refiere a esto, que cuando nosotros enunciamos una palabra, por ejemplo, árbol, en nuestra mente se desarrolla una fotografía de lo que estamos diciendo, ¿no? Para poder identificarlo y tener una relación. Si decimos la palabra árbol, muy probablemente vamos a pensar en el árbol de un parque o de un medio rural. Si le añadimos árbol de Navidad, vamos a pensar en una escena completamente diferente. Entonces, ah, cuando así de la misma manera, cuando pensamos en una imagen mental de lo que estamos mencionando, también podríamos darle a los textos una función icónica. Si hablamos de un árbol frondoso, probablemente podríamos pensar en una tipografía que sea bold, que lo podría interpretar muy bien. Si hablamos de un árbol raquítico, sin hojas, ya en pleno invierno, pues probablemente podamos hablar de un árbol, de una tipografía mucho más delgada, mucho más light, que sería la que lo podría representar. Esto es la función plástica de las tipografías. Y cuando estamos trabajando con proyectos que tienen un texto corto, es muy común usarlo porque estas le dan expresividad a los textos o a los mensajes que queremos transmitir. Por ejemplo, bueno, esto lo hacemos con las tipografías que utilizamos en los títulos. Aquí tengo una revista, creo que ya se las había mostrado antes, se llama Picnic, y tiene artículos que están profusamente decorados, ¿no? No es, por ejemplo, como una revista médica que busca tener cierta seriedad. En este caso, esta revista pues utiliza tipografías para títulos y subtítulos con mucha expresividad, con una plástica muy amplia, porque la revista está hecha para eso, para tener secciones muy expresivas y que atrapen a la mirada. Y entonces,
El resultado es una tipografía, es un juego tipográfico muy atractivo que te invita a seguir viendo página tras página, a ver qué más se les va a ocurrir a los diseñadores para poder representar lo que se menciona aquí. Bueno, hay ejercicios tipográficos muy interesantes aquí entre todo lo que se menciona, ¿no? Etcétera. Sin embargo, la tipografía de los cuerpos de texto es mucho más sencilla. Vamos a ver si se alcanza a notar en la cámara. Creo que ahí está. Es una tipografía sans serif, es muy delgada, no tiene demasiado protagonismo a diferencia de los títulos y subtítulos. Está hecha para la lectura de cuerpos de texto amplios. Sin embargo, no es tan seria como una Arial o una Avenir o una Frutiger o una Universe o una Futura. Son tipografías que son muy cómodas para la lectura y que no han perdido expresividad del todo, porque el público de esta revista es un público, pues, que está en la búsqueda de materiales editoriales creativos, ¿ok? O originales, diferentes, entretenidos, interesantes visualmente. Ahora, cuando utilizamos una tipografía, a veces también tenemos que tener en la mente que esa tipografía se desarrolló para un contexto histórico o para un contexto físico específico. Si nosotros pensamos en tipografías em, como la Frutiger, por ejemplo, fue una tipografía que se desarrolló en Francia para corregir un problema de lectura de las señales en el aeropuerto Charles de Gaulle. Es el aeropuerto más importante de París y de Francia. Por lo tanto, tendría que ser una tipografía que fuera muy sencilla su legibilidad, y por eso se utilizó la tipografía Frutiger para las señales. Bueno, esta tipografía con la que estoy escribiendo es la Gotham, pero la Frutiger, creo que sí la tengo instalada, es esta, ¿ven? Es una tipografía sans serif, muy simple, es una tipografía humanista, pero si ustedes ven, tiene una amplísima familia tipográfica que se puede utilizar de una manera muy versátil y está hecha precisamente para señales. Entonces, cuando utilicemos una tipografía, a veces conviene considerar e investigar un poco acerca de esa tipografía, cómo nació. Hay tipografías que son muy versátiles y que se pueden utilizar para muchas cosas, como la helvética, es la tipografía reina de la versatilidad, pero hay tipografías que a lo mejor debemos de ser mucho más cuidadosos en su uso. El caso es que sí sería bueno que consideráramos revisar cómo nació, cuándo nació y para qué nació. Ahora, en el caso de los textos largos o de consulta, aquí sí debemos de considerar sus aspectos funcionales, porque debe de ser una tipografía que sirva para una lectura larga, que no canse al espectador. Si yo reviso los materiales que tengo aquí de ejemplo, a ver, esta es una revista de diseño, o sea, una revista de diseño, que ya es un poco vieja, y la revista Diseño tiene artículos pues extensos porque abordan temas diversos, hacen críticas a proyectos, hacen la explicación y a menudo colocan su texto sobre fondos de color porque la hace atractiva, pero también porque acompaña a las ilustraciones para ser mucho más visuales. Pero la revista Diseño, aunque es una revista para un público creativo como diseñadores, publicistas, mercadólogos, arquitectos, comunicadores, etcétera, no tiene una tipografía muy rebuscada. Creo que lo que usan aquí es una Myriad. La tipografía que utilizan para el cuerpo de texto es muy simple, es una sans serif muy delgada e incluso muy pequeña, que
busca invitar a una lectura amplia, sin cansancio, y que no le añada demasiado carácter ornamental a lo que se está exhibiendo, porque de por sí en las páginas ya se muestran muchas fotografías y gráficos, no hace falta que además la tipografía tenga demasiada expresividad. La expresividad va a estar en las imágenes y la tipografía únicamente va a servir para la explicación. Entonces aquí por eso se hace uso de una tipografía mucho más sobria. Digo, pues tan solo la revista sirve para exhibir proyectos completos, entonces, pues no debe de pelearse la expresividad de la tipografía con la expresividad de las imágenes o de los gráficos. Y eso es importante considerarlo también con libros, incluso aunque no tengan imágenes, ¿no? Como cuando uno compra una novela, muy probablemente no tiene imágenes, ni tampoco una amplia variedad de información gráfica, porque lo que se busca es que el lector desarrolle todas las imágenes en su mente. Entonces, la tipografía debe de permitir eso, no abonar a la distracción. Ahora, cuando, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, eh, muy probablemente en un inicio probemos con alguna tipografía para ver si funciona bien para comunicar lo que queremos comunicar. Eh, y a lo mejor no tenemos la tipografía completa instalada porque es una tipografía de prueba, sobre todo porque las tipografías cuestan dinero y a veces tienen precios altos el poder tener la licencia de una tipografía. Entonces, a veces lo que hacemos es descargar la tipografía muestra. Y a veces cuando tenemos la tipografía muestra, pues vamos a tener una cantidad de glifos o caracteres limitada, como esta. Eh, a veces cuando descargamos una tipografía OpenType, o sea, una tipografía de código abierto que podríamos utilizar sin problemas de derechos de autor, pues bueno, tenemos una familia de códigos mucho más amplia. Eh, pero generalmente cuando queremos hacer un proyecto original, pues vamos a recurrir a algún archivo tipográfico de alguna casa generadora o curadora de tipografías. Entonces, ahí lo que se recomienda es que sí consigamos los permisos para poder utilizar una tipografía con la más amplia variedad de glifos o de símbolos o de caracteres para poder trabajar de manera adecuada. Es una lata cuando estamos trabajando y resulta que la tipografía que estamos utilizando no tiene ñ o no tiene todos los símbolos que necesitamos o no tiene números o no tiene acentos. Entonces se puede volver un problema, ¿ok? Sobre todo si el cliente ya autorizó el uso de esa tipografía. Entonces sí debemos de ser precavidos en eso. Si vamos a utilizar una tipografía, mostrar al cliente y si él está correcto, digo, y si él está de acuerdo, entonces comprar la tipografía con cargo al cliente y empezar a utilizarla legalmente y con todos los glifos. Otro de los criterios que debemos de considerar son las proporciones y el contraste. Las proporciones se refiere a las dimensiones de la tipografía dentro de su caja. Creo que todavía no vemos el tema de las partes de la letra, de las cajas tipográficas, pero una caja tipográfica es el cuadro o rectángulo imaginario que contiene el carácter. Hay tipografías que tienen una caja tipográfica muy delgada, como las condensed. Hay tipografías que tienen una caja tipográfica más amplia, como las wide o las bold. En este caso, aquí hay una comparación entre una tipografía Frutiger y una tipografía Georgia. La tipografía Frutiger, que es la azul, es una tipografía sans serif que, al menos en la que se muestra aquí, es una light estándar de 9 puntos y podemos ver cómo tiene una regularidad en las formas y que se mantiene
sus grosores, porque así son las tipografías humanistas, a diferencia de la Georgia, que es una romana regular, no es una romana moderna como la Bodoni, que por ejemplo la Bodoni tiene unos grosores muy amplios y unas partes delgadas muy angostas, ¿no? Esta es una Georgia, es una romana regular que tiene un equilibrio pues más agradable entre los delgados y los gruesos y que podríamos observar cómo tienen sus diferencias en el acomodo de la caja. Algunas tipografías Frutiger funcionan muy bien para ver objetos a distancia, porque pues nació para eso, para hacer una tipografía para señalética, y mientras que la Georgia funciona muy bien para lecturas de materiales impresos, porque sus partes delgadas hacen que la tinta no se corra demasiado en el papel, a diferencia de la Frutiger. Si imprimimos algo en Frutiger, sobre todo en Frutiger Book o Frutiger Medium o Frutiger Bold, pues vamos a generar una mancha tipográfica en el papel mucho más amplia y la tinta se va a correr. Otra de las cosas que debemos de considerar son aquí unos criterios, por ejemplo, si elegimos una tipografía con mayor altura en X, o sea, altura en X quiere decir que la altura se pasa de la caja tipográfica, entonces la tipografía requiere de un mayor interlineado, o sea, la distancia que hay entre línea y línea de texto. Y también eso va a causar que tenga menor rendimiento en página, o sea que caben menos líneas de texto en una página. Por lo tanto, si a lo mejor estamos trabajando en un folleto, pues en un folleto podemos utilizar tipografías que tengan una altura mayor. Finalmente, en un folleto no ponemos demasiado texto. Pero si estamos trabajando en un artículo de revista o en un libro, ahí sí necesitamos tipografías que permitan un mayor rendimiento en la página, o sea que quepan más líneas de texto en una hoja. Si la tipografía tiene una menor altura en X, entonces necesita menos entrelineado entre las líneas, bueno, menor interlineado, y permite un mayor rendimiento en página, o sea, más líneas de texto por página. Si la tipografía genera un menor contraste en formas, o sea que eso es igual a un mayor tono en la mancha tipográfica. Un menor contraste es las tipografías muy gordas o muy bold. Entre más bold sea la tipografía, menor contraste tiene con el fondo blanco de la página. En cambio, y eso evidentemente genera una mayor mancha tipográfica, se ve mucho más negro todo el texto en la hoja y eso es mucho más cansado de leer. No se recomienda para textos muy amplios. En cambio, bueno, y eso genera un aspecto pesado. A menos que ustedes quieran dar a entender la sensación de que algo tiene que tener una gran visibilidad, incluso a distancia, por ejemplo aquí. Este es un artículo de la revista Diseño en donde el título está escrito con una tipografía bold. Esta tiene un menor contraste con el fondo, genera un mucho mayor peso porque como es el título tiene que tener mayor relevancia que el cuerpo de texto. El cuerpo de texto tiene una tipografía pequeña y más light. Hace un mayor contraste en la hoja y por eso incluso de lejos podemos verlo con más claridad y no nos cansa demasiado. Esa es la comparación acerca de cuál es el contraste. Ahora, pasamos a los siguientes criterios. Déjenme les comparto de nuevo. Bueno, el siguiente criterio son las condiciones de lectura. Cuando nosotros elegimos una tipografía, debemos de pensar en qué condiciones se va a leer. A veces las tipografías se van a leer en ambientes exteriores no controlados, por ejemplo, las señalizaciones o el sistema señalético de un hotel o de un restaurante o de un banco o de un negocio. Entonces, todas esas tipografías que se van a colocar así pues deben de tener un menor contraste y una mayor altura en X para que aún a distancia se puedan ver con claridad. Y
En cambio, si se van a insertar en un ambiente interior controlado, por ejemplo, en una revista, un libro que vamos a poder leer con una iluminación adecuada, pues esas tipografías van a tener un mayor contraste y deben de tener una menor altura en X. Ahora, otro de los criterios que debemos de considerar es el lector, porque en el lector tenemos que considerar su edad, si es un público infantil, juvenil, adulto o adulto mayor. Si es un público que ha tenido una mayor experiencia de lectura o una poca experiencia de lectura. Si nosotros a un público mayor que a lo mejor no ha tenido una gran experiencia de lectura, le damos a leer un texto como... Denme un segundo. Estoy hojeando una revista que se llama Bebemundo. Es una revista que habla pues precisamente de temas de bebés y de niños y del cuidado, etcétera. Por ejemplo, Eh, si le damos a una persona mayor que a lo mejor no ha tenido mucha experiencia de lectura, muy probablemente no ha visto una amplia variedad de tipos de letra. Entonces, él a lo mejor está acostumbrado a leer textos en Arial o en Times, que es lo más común. Pero si le damos una hoja como esta, en donde además el título se lo muestran en puro outline, la parte de arriba, luego se lo dividen, luego le colocan el resto del título así, pero las tipografías son bold y se juntan unas con otras, la N no parece N, y luego además se lo colocan sobre un fondo negro, el texto blanco, y si puede tener problemas de visibilidad. O sea, este artículo evidentemente no está redactado o diseñado para un público muy mayor que no ha tenido una amplia experiencia de lectura. Pues la revista está hecha para mamás jóvenes o para mamás entre los 20 y los 40 años, probablemente, que están interesadas en la lectura, en aprender, en prepararse para la llegada de un nuevo bebé. Por lo tanto, el público para el cual está dirigida esta revista ha tenido una mayor experiencia de lectura. Vean tan solo la portada. Muchas de las tipografías que se usan no son tipografías tradicionales. Admiten un estilo de diseño más amplio porque saben que el público al que va dirigido no se va a sentir agredido o va a desconocer qué es lo que dice, sino que van a estar acostumbrados a entender que hay una amplia variedad de tipografías que se pueden utilizar para estos fines. Entonces, al público tenemos que considerarlo también. Cuál es su edad, su experiencia de lectura y a cuántas tipografías ha estado familiarizado? Eso es muy importante. Otro de los criterios que debemos de considerar es si el sustrato o el material en el que se va a colocar la tipografía es un material impreso o digital. Cuando es para un material impreso, debemos de considerar si es para papel, tela, plástico, metal, madera, cartulinas artesanales, cuché blanco, etcétera. No todas las tipografías funcionan de la misma manera en todos los materiales. Y además debemos de considerar el sistema de impresión en el que se va a imprimir, porque no es lo mismo imprimir en couché de 300 gramos en offset que imprimir a mate en serigrafía, que imprimir en plástico, en flexografía, etcétera. Las tipografías, una vez impresas, se comportan de maneras diferentes y a veces de maneras caprichosas según el sistema de impresión que se utilice. Entonces debemos de considerarlo también para que la estructura de la tipografía no se vea afectada una vez que ya ha sido impresa y que pueda seguir siendo legible. Y en el caso de lo digital, pues el comportamiento de la tipografía va a responder a al dispositivo en el cual se coloque. Si nosotros diseñamos, por ejemplo, revistas digitales que se van a ver en tablets o en computadoras, pues a lo mejor podemos utilizar tipografías que son un poquito más Roman o light y todavía se van a poder ver bien.
Pero si utilizamos tipografías ultra thin o light, por ejemplo, para verse en celulares, es una pesadilla. Por ejemplo, PayPal, la plataforma que sirve para transferir dinero de un país a otro o para hacer pagos en línea, tiene una tipografía en su sitio web que es muy delgada. Es una Helvética extra thin, de color gris además, y el fondo es blanco. Es muy difícil de lectura en PayPal. Entonces, y yo eso lo he notado desde hace mucho tiempo. No sé si ya lo hayan ajustado, pero he visto que es difícil la lectura incluso en computadora donde te puedes acercar a ver. Todavía más es una pesadilla si revisas tu estado de tu cuenta de PayPal en el teléfono. Entonces, cuando nosotros desarrollemos un proyecto editorial que se va a diseñar para ser impreso y que además se va a publicar en línea, probablemente debamos de elegir una tipografía que sea versátil para ambos medios o hacer una versión del material para impreso y una versión aparte para medios digitales. Porque los públicos que van a leer los materiales en impreso y en digital son diferentes. Y sí hay publicaciones que se manejan de esa manera. Bebemundo imprime su revista y también pueden revisar el archivo PDF, los suscriptores, en línea. Entonces tiene un aspecto impreso y tiene otro aspecto en línea. Y eso es algo que debemos de considerar. Ahora vamos a volver. Otra cosa que debemos de considerar y que no debemos ignorar son los tipos de licencia. Cuando nosotros compramos una tipografía, debemos de revisar muy bien el acuerdo de licencia del usuario, porque allí indica qué precio es el que se debe de pagar por el uso que se le va a dar a la tipografía, porque no porque pagues una tipografía significa que la puedes utilizar para todos los usos. Hay ciertos tipos de licencias. Hay el desktop, que es para las tipografías que se instalan en computadoras personales y que se pueden usar para impresos, pero también hay web font, que son para los sitios web y el costo tiene que ver con el número de visitas al sitio. Están los permisos Digital Ads, que son para los anuncios digitales y el precio está determinado por el número de impresiones, o sea, por el número de veces que el anuncio le aparece a una persona mientras va navegando en internet. Están las licencias app, que es para aplicar que es para colocarla en una aplicación de las que se navegan en sus teléfonos celulares o en sus tablets. Y ahí el precio está determinado por el número de títulos y la vigencia de estos. También hay licencias EPUB y esas son para las publicaciones digitales, así como lo que les decía de la revista Bebemundo, que se puede, que un suscriptor puede entrar a la plataforma de Bebemundo y ver la revista desde el teléfono o desde la tablet. Y el precio está determinado por el número de volúmenes o títulos en las que será utilizada y los permisos server. Los permisos server tienen que ver con las fuentes en servidores que se instalan por usuarios remotos y que no se permiten o sí se permiten, bueno, y que no necesitan estar instaladas en otras computadoras. Entonces, hay varios tipos de permisos, conviene entender para qué sirve cada uno, pero más conviene leer los permisos que vienen en el acuerdo cuando ustedes compran una tipografía. Miren, déjenme les abro, por ejemplo, DaFont, que es el espacio más común para hacer búsqueda de tipografías. Ok, denme un segundo. No, 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 no me rayes las revistas, please. Ok, ok.
Bueno, aquí tengo ya abierta la página de DaFont. Vamos a explorar un poquito para ir a un sitio que contiene las tipografías que se ofrecen aquí. Bueno, cuando ustedes están en DaFont, ustedes pueden ir revisando alguna tipografía que les guste. Pues, por ejemplo, bueno, estos son nuevos lanzamientos. A lo mejor yo puedo usar la Just Overthink. Observen que siempre vienen con una nota como esta. Este demo, o sea, esta tipografía de demostración, es para uso personal únicamente. Da un clic en este vínculo para comprar una versión y una licencia comercial. Si ustedes se van aquí, se va a abrir el sitio que contiene la tipografía. Y aquí siempre vienen los tipos de licencias. Vean, para una licencia de escritorio cuesta $17. Para una licencia para un sitio web cuesta $25. Para una licencia para usarla en redes sociales o para creadores de contenido o para templates, etcétera, $149. Para un EPUB, eh, $249. Para un videojuego o una aplicación, $449. Para una licencia extendida, o sea, que puede considerar todos estos usos, $549. Para una licencia para un servidor, o sea que quien la tenga la va a poder instalar en el servidor y la tipografía se va a poder ver bien, aunque la persona que vea el sitio no tenga la tipografía instalada. $649. Para utilizarla en televisión, $999. Para usarla como tipografía institucional para una corporación nacional, $1,500. Y para utilizarla para una corporación a nivel mundial, $2,500. Observen que además hay restricciones. Licencia de uso para un usuario, se instala en 2 computadoras, para un website de arriba de 15,000 vistas al mes, etcétera, etcétera. O sea, aquí viene muy bien explicado todas las características que debemos de considerar cuando hacemos la compra de esta tipografía. Entonces, por eso es que debemos de ser muy cuidadosos con las tipografías que compramos y el precio que pagamos por ellas, porque debemos de tener claro para qué sí la podemos usar y para qué no, porque luego llegan las demandas y bueno, no queremos involucrarnos en eso. Y bueno, y esto es lo que les decía, ¿no? Que cuando nosotros estamos trabajando con una tipografía debemos de ser muy conscientes de los aspectos legales, porque hoy en día todo lo que realizamos se publica en internet, aparece en medios, entonces es muy fácil que nuestros materiales puedan ser vistos. Y si nosotros somos responsables de nuestros proyectos, pues tenemos que ser también responsables de cómo se van a publicar y de las consecuencias que podrían tener para nosotros, para el proyecto y para el cliente si nosotros no hemos sido respetuosos con la propiedad intelectual de terceros. Por eso debemos de estar muy claros de los aspectos legales de las tipografías que estamos utilizando y evitar problemas mayores, porque sí son famosos incluso los problemas que nosotros generamos como diseñadores a nuestros clientes, Leo. En fin, entonces, para poder aterrizar lo explicado aquí, yo les compartí también en Teams una publicación. Aquí está, se los voy a mostrar. En la unidad 3 les coloqué esto, se llama métodos de selección tipográfica. Es un vínculo que los lleva a un manual que está publicado en la plataforma ISU. La plataforma ISU es un kiosco de publicaciones digitales, o sea, archivos PDFs que uno puede navegar como revistas, catálogos, libros, manuales, etcétera. Y este documento se llama Método de Selección Tipográfica y explora algunos criterios que deberíamos de tener como diseñadores
para poder elegir correctamente una tipografía dependiendo del proyecto. Aquí se aborda acerca de la anatomía de la letra, el impacto de la altura X, entender y seleccionar tipos, cómo seleccionar tipografías para textos, eh, etcétera. Es muy amplio, es muy interesante. Sería bueno que lo leyeran y que lo tuvieran ahí apartado como un material de consulta frecuente, sobre todo nosotros que vamos a hacer proyectos de editoriales. Y ahora me interesa platicar un poquito acerca de la actividad para evaluar este tema. No es muy complicada, considero, yo creo que ya incluso lo hemos hecho antes, y esta ya está publicada en la sección de tareas. Déjenme, se los muestro. Aquí está. Se llama actividad 2.1, tipografías para la lectura. Y la actividad consiste en lo siguiente. Van a integrarse en equipos de 2 a 3 personas. Incluso si lo desean, podrían trabajar con el equipo con el que trabajaron en la actividad de selección de sustratos para tipografías. Ahí fue donde hicieron más o menos una actividad parecida. Y entonces, cuando ya estén integrados en equipo, van a conversar acerca de los criterios que estuvimos repasando para poder elegir una tipografía para un proyecto editorial. Van a platicar entre ustedes algunos ejemplos de productos impresos editoriales como revistas, folletos, periódicos, libros, donde la elección de la tipografía haya sido adecuada o inadecuada para su lectura. Y van a buscar ese producto si es que lo tienen todavía en su casa o si lo tienen que comprar. Bueno, yo preferiría que no lo compraran, o yo creo que pueden encontrar muy buenos ejemplos de revistas o periódicos o folletos o catálogos dentro de su casa, y le van a escanear o le van a tomar fotos, pero las fotos tienen que estar bien iluminadas y bien enfocadas si es que van a hacerlo así, para poder integrarlas en una infografía o una presentación, el material que ustedes consideren. Entonces, en un solo documento, los 2 o 3 integrantes del equipo van a colocar sus fotos y cada integrante va a analizar el ejemplo que está aportando y lo va a analizar con base en 4 criterios. Primero, el tipo de texto. El tipo de texto, lo redactado en el ejemplo, ¿es un texto narrativo o es de consulta? ¿Es informativo, descriptivo, científico, de ocio, de entretenimiento? ¿De qué es? Tienen que decirlo. ¿Es un texto largo o corto? ¿Es para una lectura rápida o es para una lectura comprensiva? Esto lo tienen que analizar para ver si el tipo de texto corresponde con la tipografía que se eligió o si se hizo una mala elección tipográfica para el tipo de texto que se está compartiendo. Respecto de los textos cortos, o sea, los títulos, subtítulos, numerales, llamadas de atención, etcétera, tienen cualidades plásticas que contribuyen a formar imágenes en la mente, tienen referencias históricas o contextuales, son legibles. Y en cuanto a los textos largos que aparecen consideran las características de edad del lector o su experiencia de lectura, tienen una proporción y contraste adecuado, son legibles. Y por último, en la aplicación. La tipografía elegida se comporta de manera adecuada en el material en el que se imprimió. Hay un buen contraste de las tipografías con el fondo. Este criterio, bueno, parece obvio, pero no, porque a veces las revistas se imprimen en materiales diferentes. Por ejemplo, esta revista Diseño es muy propositiva en el tipo de material en el que se imprime. Este material se llama, el de la pasta, se llamaba papel Domtar Feldwave. Feldwave. Era un tipo de papel de la marca Pochteca de 216 gramos. Es como un papel texturizado, opaco, que se ve muy interesante para la impresión que se hizo, pero por ejemplo para textos pequeños como este, sí se batalla un poquito para leer. Entonces, a lo mejor no pasaría lo mismo con un papel, por ejemplo, el papel Couché, que es el que se utiliza tradicionalmente, como aquí como en Bebemundo, que por más pequeña que sea la letra, no va a tener problemas de lectura, porque es liso, a diferencia de este que es un poco más artesanal.
Entonces, a lo mejor ustedes se van a encontrar con diferentes materiales así. Por ejemplo, el sol de Tampico, que está impreso en un papel estraza, si se imprime con tipografía muy pequeña, pues es más difícil de leer. O si se imprime con tipografía muy bold, el papel es muy poroso y absorbente, entonces la tinta se expande. Entonces, hay que como ser cuidadoso con el tipo de material que se utiliza para poder imprimir. Y bueno, una vez que el equipo haya terminado su documento, entonces van a exportarlo en PDF o si lo están trabajando en un documento de Google Drive o de Microsoft OneDrive, van a copiar el vínculo de compartir, van a abrirle los permisos y van a publicarlo en las tareas de Teams y todos los integrantes del equipo deben entregarlo. Lo que se va a calificar son 3 criterios. Producto, o sea que seleccionen productos que son viables y relevantes para su análisis, por 30 puntos. Fotografía, que las fotografías que ustedes tomen o los escaneos que ustedes hagan estén bien iluminados, bien enfocados, que se pueda ver con claridad los detalles del material. Y en el análisis, que analicen todos los criterios indicados para determinar si la elección del sustrato, bueno, no del sustrato, más bien de la tipografía, fue la adecuada en el producto. ¿Ok? Y esos son los 4 criterios: el tipo de texto, los textos cortos, los textos largos y la aplicación. Entonces, pues bueno, esas son las instrucciones de la actividad para evaluar esta semana. Espero que este video haya sido de utilidad para poder explicar este tema. Si quedó alguna duda o quieren hacer algún comentario, por favor recuerden que lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp que tenemos para la asignatura o a través del chat de Teams. Entonces estaré al pendiente de la conversación de ustedes, de sus comentarios y pues bueno, nos veremos muy pronto. Adiós y finalizamos.